Yo no sé si ustedes están sorprendiendo con las coincidencias que hay entre el habla de la huerta de Murcia y Cartagena y su comarca. Yo la verdad es que me sorprendí cuando estaba leyendo el libro de García Martínez y digo, de esto hay que hacer algo, ¿no? Porque la verdad es que merece la pena y ojalá ustedes tengan ocasión de ver el libro y comprobarlo por sí mismos. Bueno, pues dentro de la fonética, después del vocalismo viene el consonantismo que vamos a ver rápidamente. En primer lugar está la famosa aspiración de la S final, como en cartagenero y murciano, que no necesita más comentarios. También está la pérdida de la S ante consonante sonora, como en bestia. Y un caso curioso, el de la S final más consonante sonora, donde cambia dicha consonante, como esos jamberros. Siguiendo con el consonantismo tenemos los siguientes casos. En las consonantes iniciales hay fenómenos como la sonorización de la C inicial, en cuchillo y cuchara, y la pérdida de la D inicial, ocena, icir, ejar, ende, o la alternancia de la G y la B iniciales, gomitar, gusano o revolver. También se da la palatización de la L inicial, como en llanda, llampo, yetra o lluego. En las consonantes interiores se tiene la conservación de las sordas intervocálicas, como en cocote o acacharse. También se da la alternancia y pérdida de las sonoras intervocálicas, como en abuja, abora, ambustia, que no le gustaba esta palabra a Vicente Medina, ambuno o denguno. Caso aparte merece la pérdida de la D intervocálica, como en to, toa, o una palabra que a mí me gusta mucho, que es torraero. Es interesante el cambio de la pérdida de la R simple intervocálica, como en pa, paece o kie. Y en cuanto a las consonantes finales, he conocido el caso de la pérdida de la D final, como en verdad. Y en consonantismos especiales, solo voy a citar también uno por aquello de la brevedad, que es la metátesis, que es el cambio de lugar de algún sonido en un vocablo, como por ejemplo probe, probetica, frábica, trempano, treato, presinar, presona, procesión o tirititero. Palabras registradas en Cartagena y comarca, igual que en la huerta de Murcia. Y después del capítulo dedicado a la fonética, que acabamos de ver muy rápidamente, Ginés García Martínez continúa con la morfología y la sintaxis, sobre la que haremos solo unos breves apuntes. Sobre el género se aplica el femenino a la calor, la azúcar, la mar o la coñá. Sobre los adjetivos numerales es de notar que el enta de 40, 50, 90 se hace extensivo al milenta. Qué raro el bando en el que no sale lo del milenta. En cuanto a los sufijos y para los diminutivos tenemos claro el ico, que se da en piacico, pajarico. Todas estas palabras están sacadas, son los ejemplos que pone García Martínez, todas. Yo he ido y he visto que están en el diccionario de Lemos y Rubio y entonces las he coloreado y prácticamente el 100% estaban y lo que he hecho es un problema porque no las he podido meter todas, ¿no? Pero todo está registrado científicamente en Cartagena y comarca. Adverbios como aborica, trempanico o lenjico. Le sigue el sufijo enete, como perete, pollete, bufeta, mojete. Y una palabra que en mi pueblo se utiliza mucho para aquella que es bastante descarada, que es soleta. Los sufijos aumentativos de más uso son junto al on, el azo, como en trancazo, y el a, como en parvá. En el apartado de colectivos y abundanciales está el sufijo or, con sentido intensivo o amplificador, con ejemplos como blancor, vector, y el conocido y típico en estas fechas, el or. En el apartado del pronombre y en el personal tenemos nosotros, vosotros, y en los indefinidos ninguno, ninguno, naide o mesmo. Y en cuanto a los pronombres relativos tenemos cualo y cuala. Hay que decir que los pronombres personales se utilizan bien. Aquí se utilizan bien los pronombres personales, sin laísmo. El se pospuesto estaba generalizado, me se ha caído. Dentro del artículo tenemos el uso del lo. Esta es una característica muy curiosa y todos lo sabemos. El uso del neutro lo para propiedades ante el nombre del dueño, como en lo pollo, o el o la antenombre, la María del tío Paco. En cuanto al verbo, que según García Martínez no presenta rasgos dialectales propios, mencionaremos solo un par de notas. Del infinitivo destaca en algunos presentes en er y en ir el se venéis, vivéis. También hay formas especiales del presente en el verbo ser, semos, o en el haber, amos. Son curiosos asimismo los sinónimos en la persona vosotros. Irsu, vero, andavero,
correvero. Merecen también mención los imperfectos teniva o queriva. En cuanto al perfecto y sus derivados, cabe destacar el uso del pretérito fuerte, el truje, la conservación del arcaísmo vide o el pasado del ser, que cambia el fui por fi. Esto no solo se dice en Llano de Brujas, se dice también en el... Digo porque yo te he oído a ti muchas veces decir el fi. Eso lo llamo mi padre. Sí, Dios mío. Es curioso también el cambio de forma del haber en el fuera sido por hubiera sido. En cuanto al participio, hay un caso muy particular, que a todos nos suena muchísimo, que es el nulo por nublado. También en Cartagena se pone nulo, ¿eh? Después del verbo viene el capítulo de los adverbios, con ejemplos como fuera, ante, de seguía, entavía o después, y con algunos arcaísmos como asina, cuasi, apriesa, en delante, ogaño o antaño. Y ya hemos terminado la primera parte, creo que pronto, y llegamos a la segunda parte del libro de Ginés García Martínez, que se llama Palabras y Cosas, y que tiene afortunadamente menos tecnicismo. En el capítulo de la faena está la matanza del chino, que está a cargo del matachín, con palabras como mondongo, los blancos, los morcones, las morcillicas, la cutifarra, longaniza y la fritada de sangre con cebolla y especias. También hay un capítulo para la aperaduría, y como ejemplo, en el carro tenemos el ubio, por el yugo, la llamaera, y el gobén, que cierra el carro por la saguera. Esta palabra saguera es de las muy pocas que García Martínez pone con ese. Aunque hay un capítulo dedicado al seísmo y tal, pero sin embargo él transcribe todas las palabras y no las transcribe con ese, salvo en algunos ejemplos. Cuando es el estudio científico del habla, él transcribe las palabras con la C, no pone ninguna con ese. Pero en esta segunda parte, como es como más familiar, pues se permite el meter alguna, como este, que el gobén, que cierra el carro por la saguera. En el apartado de las medidas agrarias está, como no, la tahulla. En el capítulo de las comidas, y en concreto las de la zona agrícola, García Martínez nos habla de las migas, hechas con pan duro arremojado y pasado por la sartén con el pringue de la matanza, con su dientecico de ajo, acompañadas de un puñadico breva o higos verdales, según la época, o unas tajas de melón d'agua o melón daño, o un puñado de higos pajareros, o de brevas macoquicas. Esto es el campo de Cartagena, la comarca de Cartagena. Cuando se estudia la comarca de Cartagena no distingue campo o tal, sino la comarca de Cartagena. Y por supuesto también aquí, ¿no? En días especiales se hacen cachamigas ruleras con harina de trigo o maíz fino, con tropiezos de tocino o costillejas de cerdo conservadas en sal. También nos habla de la comida del mediodía, que puede ser caliente o guiso, en invierno y en verano, pues hay que apañarse con una ensalada de tomate, con una miaja de tocino del país, con un té de aceite, pimiento molido y ajico restregado, u otro con panaje. En cuanto a la comida de la noche, suele consistir en una semola caliente o en un encebollado, que es un hervido de patatas cortadas en cantones, cebollas enteras y trozos de bacalao sin quitarle el pellejo, con chorras de aceite crudo y vinagre. La cena puede consistir bien en una frita de patatas en ajo cabañil, mezclada en la sartén a medio freír, con ajo picado, en el mortero, con sal y con vinagre. Otra variante de la cena puede ser una fuente de bolicas fritas enteras sin quitarle las pinzas. Hace falta quitarle las pinzas. El guiso extraordinario de la Pascua, Navidad, es el cocido con pelotas que se hacen con picadillo de carne, tocino, blanquico y piñones amasados con huevos crudos. Los complementos de una buena comida en el día de fiesta son el ajo hecho o ajo mojete, las olivicas partidas del país, nunca aceitunas, subraya García Martínez, y las cebollicas tiernas. Y de todo lo nacido. Expresión esta que se da a menudo como en la típica frase que enfatiza García Martínez: me sacó un platico de minchirones, su copica de vino, después la coñá y de todo lo nacido. En las fiestas populares se comen los torrados, las avellanas bastas, que son los cacahuetes, y las avellanas finas. Se comen también tostones, habiéndolos salados y dulces. En el capítulo de los juegos nos encontramos con las carreras de cinta, aquí también dice que lo dice con la S, en estos ejemplos en algunos pone las carreras de cinta, el juego de la bola, la trompa, los bolos y no podía faltar el caliche. En el apartado del refranero tenemos como ejemplo Boria por la mañana, tarde galana, viento de levante, el agua por delante, esto me acuerdo yo que
Y claro, no podía faltar la conocidísima Mientras rula. Por último, y con esto ya termino, en el apartado de las coplas, el autor utiliza los libros Folclore cartagenero de Federico Casal y El cancionero de Antonio Puig Campillo. Las referencias a Cartagena y Murcia están en coplas como la siguiente, recogidas tanto por Puig Campillo como Casal, y que también recogieron, por supuesto, Díaz Casou o Martínez Tornel. Cartagena de Levante bien te puede alabar, que siendo Murcia tan grande, no tiene puerto de mar. O esta otra, muy famosa y muy conocida también, Cartagena me da pena y Murcia me da dolor, Cartagena de mi vida, Murcia de mi corazón. Esta copla fue utilizada, entre otros, en uno de sus poemas por Vicente Medina. Vicente Medina, como digo, utilizó esta copla como comienzo de uno de sus poemas, y todo el mundo sabe que Vicente Medina, que era un huertanico de Archena, prácticamente todo lo que escribió en España lo escribió en Cartagena. Bueno, también hay coplas como la siguiente, con palabras dialectales iguales que las empleadas en Murcia. El marinero en la mar parece una clavellina, y llegando a Cartagena, tallo de alavega fina. Y bien, con esta alavega fina, cuyo nombre y fragancia compartimos los cartageneros y los murcianos, termino esta ponencia. Como hemos visto, las hablas de Murcia y su huerta y la de Cartagena y su campo son muy parecidas, tanto en el vocabulario como en la fonética, la morfología o la sintaxis, y ese parecido sin duda que nos une. Igual resultado hubiésemos obtenido si desde Murcia, en vez de ir hacia el sur, hubiésemos ido en cualquier otra dirección, hacia cualquier comarca de habla murciana, pues nuestras hablas son todas muy parecidas y unen a todas esas comarcas por lo que significan de cultura, historia y de vida en común. Muchas gracias.